nuestro compañero. Vamos a escucharlo. A cada paso que oía por el pasillo, a Carmen le daba un vuelco el corazón. El crujido del suelo de madera, al que ella no estaba acostumbrada, la sometía a una tensión enloquecedora, como si aquellos tablones de madera vieja, encerada y reluciente, crujieran en su propio interior. Ella, que siempre había vivido en pisos de suelos embaldosados, acababa de descubrir que para que haya fantasmas en una casa, los suelos es preferible que sean de madera. Pero ese pequeño descubrimiento, que primero quiso tomarse a broma, la tenía ahora atenazada en la cama, tiritando y con el cuerpo empapado de sudor. No es que la casa fuera nada especial, no era más que el destello de lo que antes fue un cortijo de la vieja aristocracia cordobesa. Fue un capricho nostálgico el que 2 años atrás llevó a Carmen a hacerse con todas las partes del inmueble sin muchas dificultades, previo pago a unos parientes lejanos, desde hacía muchos años afincados lejos de Andalucía, para los que la finca era más un estorbo que un bien patrimonial. Para Carmen, en cambio, la adquisición de aquel cortijo era la meta de una fijación obsesiva. A lo largo de los veranos que pasó durante su infancia en Santa Eufemia, nunca dejó de preguntarse por qué aquel caserón, que dominaba los campos en las afueras, ni estaba habitado ni recibía la menor atención a pesar de ser propiedad de la familia desde generaciones. Su abuela le contaba, como quien habla de un trapo viejo, que el cortijo ya no valía para nada, desde que su abuelo, el tatarabuelo de Carmen, montó la empresa en Córdoba. Lo que nunca entendió es por qué nunca se deshicieron de ella. Tan es así que pronto comenzaron las escapadas furtivas al viejo cortijo en compañía de sus hermanos y sus primos. Siempre que se juntaban para jugar en la calle, una vez aflojaba el sol del cruel agosto cordobés, acababan montando en las bicicletas, movidos por el morbo en una carrera que siempre acababa ante la puerta del caserón, donde la luz mortecina de la tarde se reflejaba en las ventanas polvorientas y las gotas de sudor que les caían por la frente. Pasaron los años como quien ve llover, y llegó el día en que, maleta en mano, se plantó frente al portal. La llave rumbrosa acunada con el sudor nervioso de quien se sabe ante una revelación inexorable. Al girar dentro del paño, la llave chilló como un cochino en la matanza, y tras un par de empujones bruscos, la puerta crujió y cedió de golpe, estrellándose contra la pared con una rapidez insospechada, como si las bisagras, en su último estertor, quedaran al fin libres de una vida estanca de vigilancia. Tras la bofetada inicial de aire olor a cal y canto, Carmen se quedó boquiabierta. A pesar de la considerable capa de polvo gris que envolvía todo, aquello parecía haber estado congelado en el tiempo durante más de 100 años. El tejido del sofá y del sillón junto a la chimenea aún era blando y flexible. Milagrosamente, cortinas y mantel no se deshicieron en pedazos al contacto con las manos. Carmen pasó días inmersa en la frenética puesta a punto del viejo cortijo, hasta tal punto que perdió prácticamente todo contacto con el exterior. Apenas bajaba al pueblo más que para hacerse con las provisiones mínimas y comprar lo necesario para la reforma y renovación del inmueble. Dejó de atender a las llamadas y mensajes que recibía en el móvil, cuya batería no resistió apenas un par de días, y se convirtió en un trasto inútil en una casa con cocina de leña y lámparas de aceite. Fue cuestión de un par de tardes que Carmen descubriera un viejo álbum de fotos olvidado en el inmenso armario de la habitación principal. Aparte de su abuela y los hermanos de esta, a los que les sorprendió ver como chiquillos de 7 u 8 años posando frente a la tapia de atrás del cortijo, junto al pozo ya seco y pestilente, el resto de caras le eran totalmente desconocidas, ya fueran adultos, ya fueran fotos de comunión. Carmen desistió. Era consciente de que ni siquiera tenían por qué pertenecer a una misma época. Durante el día apenas tenía tiempo para pensar. Andaba arriba y abajo, lavando cortinas, fregando suelos, aplicando barnices. Por las noches se daba un respiro antes de dormir devorando bestseller acompañados de 1 o 2 descafeinados. La primera noche no le dio importancia. Estaba leyendo, pero apenas podía mantener la vista fija en las páginas. Un ruido recurrente, cada 2 o 3 minutos, la inquietaba. Un ruido como de arrastrar de muebles en el piso de abajo. Pensó que se trataría de la madera, crujiendo por la noche debido a la contracción provocada por el descenso de temperatura. El caso es que Carmen no acababa de acostumbrarse a lo desagradable del ruido y mucho menos se acostumbraba a tener que soportarlo a oscuras y de madrugada, por mucha contracción de fibras que fuera la causa.
Lo que en un principio no fue más que un ruidillo molesto y repetitivo sin más, fue convirtiéndose en la causa de una acumulación de angustia creciente para Carmen, hasta tal punto que compró un par de tapones para los oídos en la farmacia. El ruido ya no la impedía dormir, de tan lejano que parecía. Entonces comenzaron los portazos, sorprendiéndola en mitad de la madrugada a cualquier hora, sonando sordamente pero con furia más allá de la espuma naranja de sus tapones, cada día más cercanos al tímpano. El aspecto de Carmen fue deteriorándose con el paso de los días debido a una carencia brutal de horas de sueño. Comenzó a dedicar cada vez menos tiempo a la remodelación de la casa durante el día. Si tenía que bajar al lavabo o ir a comprar, lo hacía a pasos ligeros y agigantados, a fin de emplear el menor tiempo posible en el trayecto. Por entonces, comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, sola en la terraza de cualquier bar de la plaza, o cada vez con más frecuencia comiendo en los bares con tal de no cocinar en la cocina de leña que, lógicamente, estaba ubicada en la planta de abajo. Una tarde, determinada a terminar con un miedo tan irracional, decidió echar una siesta en el dormitorio principal de la planta baja, aquel donde un par de semanas atrás descubriera el álbum de fotos. Abrió el armario para buscar un juego de sábanas limpio y se miró en el espejo, uno de esos espejos de cuerpo entero típicos que los armarios antiguos tienen en el reverso de una de sus puertas. Se conmovió al ver el aspecto que tenía su cara, la profundidad de sus ojeras y la palidez del rostro. Pensó que ya sería hora de hacer una visita al médico. Cogió las sábanas y mientras cerraba la puerta vio, durante un par de segundos en el espejo, a una anciana enlutada tras ella, con el rostro cerúleo y con un vacío negro en la cuenca de los ojos. A Carmen se le heló la sangre. Inmovilizada, se aferró a las sábanas en su mano, como la embarazada destroza la mano de su pareja en el parto. Desde aquella tarde la situación de Carmen fue de mal en peor. De hecho, ya no volvió a salir de casa. Pasó 2 días y 2 noches en su habitación del piso de arriba, leyendo compulsivamente para mantenerse distraída y sin más alimento que la botella de agua junto a la mesita. Comenzó a mear a la antigua, en uno de esos viejos orinales que se tenían hace muchos años bajo las camas, con tal de no bajar al lavabo, con tal de no salir de su habitación. Aquellas 2 noches fueron terribles. Ya no solo tenía que soportar los crujidos, el arrastrar de muebles y los portazos provenientes de la planta baja, sino que un sonido más desesperante comenzó a filtrarse a través de la espuma de sus tapones, tan metidos que ya le provocaban irritación. El sonido de unos tacones que durante la madrugada comenzaban una procesión desde el piso de abajo hasta la escalera y de la escalera al pasillo que conducía a su habitación, deteniéndose con un último taconazo al llegar al umbral. Al menos así fue la primera de esas noches. La segunda, los pasos no se detuvieron, sino que continuaron hasta el interior de la habitación. Carmen se retorció llorando silenciosamente, como un feto imposible empapado de sudor contra las sábanas, cuando sintió como a sus pies, en una de las esquinas de la cama, un peso hundía el colchón, y una mano comenzó a acariciar lentamente sus piernas.